Colimbas. Si de Colimba hablamos, queríamos hablar, en este caso es una novela con el nombre Colimba. Y vamos a hablar con su autor, el autor de la novela. Se trata de Lucas Berrueso. Le damos las buenas tardes. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Bueno, tu novela se denomina Colimba. ¿Vos ignorabas que hay un programa que se llama La Voz de los Colimba? La verdad que sí, si te tengo que ser honesto, sí. No, pero está bien. Siendo que no hay Colimba, ¿no? Está bien una suerte de revisionismo, o una novela con el nombre Colimba, pero un programa con el nombre de La Voz de los Colimba, pero bueno, acá estamos. Sí, bueno, Lucas, debemos decirle a la audiencia que Lucas Berrueso es licenciado en letras, es escritor, es docente, y esta realización de él, Colimba, es su nueva novela, ¿sí? ¿Cuáles fueron tus fuentes? Digo fuentes así entre comillas, ¿no? Desde la niñez, cuando empezaste a leer, ¿qué cosas leías? Porque yo recuerdo, está bien, estamos hablando de 1500 años de diferencia, ¿no? Porque sos muy joven, pero yo recuerdo que en mi caso era Sandokan, los tres mosqueteros, la Ciudadela, más acá 100 años de soledad, el lobo estepario, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuáles fueron por llamarlo de alguna manera, tus fuentes, Luca? Bueno, a ver, no estamos para nada separados. Tampoco soy tan joven, tengo ya 41 años, así que me crié en un momento en donde no había celular, en donde la televisión no estaba a las 24 horas, así que de alguna forma los libros también me acompañaron desde muy chico. Y mis primeras novelas también tienen que ver con esos autores que vos mencionabas, con Emilio Salgari, Sandokan, también, bueno, con la colección Robin Hood, esa colección amarilla que no solamente es de mi generación, sino también anterior. Yo recuerdo a mi tío que me regalaba esos libros que él mismo había leído, con Julio Verne, autores como, Emilio Salgari fue un autor que visité mucho en la niñez, después obviamente también historietas y demás, pero lo que se refiere a la literatura, esos autores de aventuras, de piratas, de caballeros, Robin Hood, el Rey Arturo, toda literatura que hoy por hoy lamentablemente ya las nuevas generaciones no visitan tanto. Y ese tipo de literatura que en gran medida, no sé si te pasaba lo mismo, porque creo que a todos nos pasó un poco, ¿no? De que de pronto vos ibas viviendo lo que estabas leyendo, ¿no? Sí, absolutamente. Era ingresar a un mundo nuevo, distinto, que gracias a los libros conocíamos un montón de lugares, de escenarios, de personajes que eran muy lejanos a la vida cotidiana de cada uno. Sí, tal cual. ¿Y cómo fuiste? Porque evidentemente, arrancaste como lector, como casi todos quienes posteriormente escribieron, ¿no? Arrancaste como lector con este tipo de obras y después, a medida que fuiste creciendo, seguramente habrás ido mutando en cuanto a la lectura en sí. Sí, bueno, ya de adolescente empecé a conocer a lo que es los autores más de bestseller contemporáneos. Stephen King principalmente me cambió muchísimo. A mí Stephen King me cambió muchísimo, me convirtió en un lector voraz. A mí siempre me gustó leer, pero cuando a los 15 años más o menos conocí a Stephen King, me convertí en un lector imparable. Leía todo el tiempo, y después, la literatura de terror con William Peter Blatty, Dean Koontz, autores que todavía, siguen siendo de culto, ¿no? Clásicos. En el caso puntual de Stephen King, ¿sucedió algo así como que te haya movilizado, a diferencia de otro que te habrá gustado su lectura, pero en este caso como que te movilizó, ¿no? Absolutamente, sí, yo siempre digo que Stephen King me convirtió en un lector voraz, pero a su vez me convirtió en escritor. Porque con él me pasa algo muy curioso. Cada vez que leo Stephen King me agarran ganas de escribir. Cosa que a lo mejor no me pasa con otros autores, pero con él sí me pasa. Y
cuando empecé a escribir también estaba la influencia de él muy presente, muy presente. Ajá. Entonces sí, es un autor que me incita a escribir. Más allá que escribo todos los días yo, pero cuando lo leo a él es como que me genera ese deseo. Como que te motiva. Totalmente, Ajá. sí, me motiva, me inspira y me llena de ganas. Sí, y ahora ingreso un poquito en un terreno un poco personal y que tal vez no te debería preguntarte, pero ¿has intentado en algún momento comunicarte con él? No, para nada. ¿No? Pero te No, gusta. yo soy una persona que... No soy una persona que trato de no... O por lo menos no intento contactarme con la gente que admiro. Me gusta leerlo, me gusta conocer de él, miro entrevistas, pero contactarme con personas que admiro, salvo algún que otro escritor argentino con el que tal vez tuve alguna relación de alumno o me he encontrado en alguna reunión o en algún evento, soy una persona que no busco el contacto con mis ídolos. No sé por qué. De hecho, en mi casa siempre es algo que lo charlamos y nos reímos, porque me dicen, ¿y qué haces si te lo encontrás? Y probablemente nada. Hasta puede que lo ignore, porque no tengo ese costado cholulo. Ahí va, cero cholulismo. Totalmente, sí, no sé por qué, pero sí, me nace de esa forma, ser así. Sí, y discúlpame, en una de esas sigo en el terreno un poco más personal, pero a fin de poderte conocer y que la audiencia también conozca un poco de vos. Y dentro de lo argentino, vos sabés que la gama de lo argentino es muy variado. No vamos a hablar solamente de Borges, pero yo qué sé, desde Enrique Medina, Jorge Asís, qué sé yo, no sé, Soriano, hay tantos autores y tan variados en cuanto a las temáticas. ¿Qué otros de Argentina te han, no sé si marcado, pero en una de esas te ha interesado? Bueno, sí, obviamente hay nombres que son imposibles de no mencionar, como decía recién Borges, Bel Casares, Cortázar, autores que a lo mejor nos gustan más o nos gustan menos, pero que de alguna manera están presentes en todo escritor argentino. Después yo tengo autores que me gustan muchísimo y que no son autores que de alguna forma fueron quedando en el olvido. Manuel Gálvez, por ejemplo, a mí es un autor que me fascina y es un autor que prácticamente ya nadie menciona. Por ejemplo... Perdón, Luca, ¿qué es, un homónimo del corredor o es el mismo? No, es un autor que durante un tiempo fue muy importante en la literatura argentina. De hecho, se lo consideraba como el Benito Valdós de la literatura argentina y fue uno como una especie de posible Nobel que tampoco nunca se dio. Pero que hoy por hoy ya casi nadie lee, hace por lo menos 40 años que ya muy poca gente lo visita, y a mí me parece un escritor muy interesante, tiene novelas históricas sobre la guerra de la Triple Alianza, novelas donde describe la sociedad argentina desde principios del siglo XX de una forma realista pero muy interesante. Pero no es un autor que hoy por hoy sea muy mencionado. Y después tenemos por ejemplo a Mujica Lainez, a mí me encanta Mujica Lainez. Y después, bueno, muchos autores contemporáneos, que Martín Coan, es un autor que también me gusta mucho, autores de terror que tiene que ver más con la literatura, digamos, de editoriales independientes, como Pablo Martínez Porquet, que es un autor que compartimos editorial cuando saqué mi primer libro, que también es una novela de terror, y es un autor contemporáneo. Hay muchos autores que están escribiendo ahora que también son muy interesantes y que la están luchando muchísimo de lo independiente, y hay todo un mercado ahí que bueno que resiste a base de obstinación, y que también para mí es muy importante porque son autores que leo, que me leen, que compartimos, que luchamos juntos en las redes sociales por hacer visible la literatura argentina contemporánea, y además de género, de terror, ciencia ficción. Sí. Bueno,
Lucas, Sí. a todo esto, bueno, justo es decirlo, o al menos a mí me sale de decirlo, de que habla de vos como una buena persona, el hecho de que los vayas nombrando, vayas dándole difusión en alguna medida, aprovechando el espacio a todos ellos, ¿no? Y vos hablabas recién de tu primer libro, no sé si tu primer libro, pero tu primer escrito fue Transmutación. Transmutación, sí, mira qué interesante lo que me traes. Sí, fue mi primera novelita que escribí a los 17 años, que no salió en ningún lado, que debe estar en algún cajón de mi casa por acá, Uh-huh. que escribí a mano y en una máquina de escribir, sí, Transmutación, exactamente, sí, sí, un primer intento, digamos. Sí, y te ha pasado con el paso de los años en algún momento agarrar esos escritos casi púberes y de pronto, bueno, refrescarte leyéndolos y viendo, che, qué bueno esta parte, bueno, acá tendría que haber cambiado un poquito. ¿Te pasa eso también, no? Con esos escritos de esa época, no me pasa. Uh-huh. Primero que no sé, algunos honestamente no sé dónde estarán, seguramente tenga alguna copia en papel, ¿Qué porque habrá en esa sido de época ellos, no? claro, exactamente, en esa época yo no tenía ni computadora, entonces todo lo que fue sobreviviendo está en algún cajón, en alguna fotocopia o hoja a mano o a máquina. Uh-huh. Entonces, pero no, a mí mucho releer mis historias, salvo que sea por trabajo, tenga que leerlo en algún lado, o vaya a publicarlo en alguna revista, o me salga la oportunidad de sacar un libro con alguna historia, ahí sí vuelvo, pero para corregirlo. Ahí Pero va. por placer, así como para visitarme a mí mismo, no, Uh-huh. honestamente prefiero leer a otros. Claro. Bien, bien, bien. Che, y acá se me ocurre preguntarte, ¿tenés idea que usan los hombres malos? Y sí, todos sabemos que usan sombrero. Bien, bien, vamos ahí, carajo. Sí, bueno, y ese fue, digamos, tu primer libro, Los hombres malos usan sombrero. Sí, esa fue mi primera novela que salió con la editorial Muerde Muertos, que es una editorial que ¿Cómo se llama se centra la en editorial? Muerde Muertos. Ah, mira. Es una editorial que se centra justamente en literatura de terror y también erótica. Uh-huh. Y bueno, la verdad que siempre muy agradecido porque me dio la oportunidad de sacar mi primer libro en el 2015 y es muy difícil sacar un primer libro, realmente. Entonces, bueno, es una novela bueno, que se llama así, ¿no? Los hombres malos usan sombrero, que bueno, es una novela de terror fantástica. Y la verdad que bueno, fue una alegría enorme porque un primer libro es un momento muy especial en la vida de un escritor, más en un país como el nuestro, en donde es muy difícil lograr sacar un libro, y un primer libro más todavía. No sé si te habrá demandado 9 meses, pero es como una gestación, ¿no? Sí, más de 9 meses me llevó. De hecho, para que te des una idea, es algo que menciono mucho. Este libro que acaba de salir, Colimba, hace 10 años que digamos, lo tengo, estoy tratando de publicarlo, 10 años literalmente, y que lo tengo escrito serán unos 13 años más o menos. Pero hace 10 años que intento, casi de manera ininterrumpida, poder publicarlo, y es algo que se hace muy difícil a veces, muy cuesta arriba. Me retrotraigo, y justamente lo que estás diciendo ahora último, me retrotraigo a lo que comentaste recién, que es muy difícil publicar un primer libro. Evidentemente también el segundo y el tercero. ¿A qué se debe la dificultad? Es una buena pregunta. A veces, bueno, se debe a que lo que uno presenta no está en condiciones o no le interesa al editor. Uh-huh. Muchas veces, algo que es bastante paradójico, nos devuelven el manuscrito que enviamos con un no como respuesta, pero con elogios, cosa que uno lo confunde mucho, porque si te dice, mira, Claro, es no me como que gusta. me estás jodiendo, loco. Sí, genial Claro. lo tuyo, loco. Esto va, seguramente vas a ganar un premio con esto, pero no te lo publico. Bueno, esto que decía Ricardo es así, te dicen, mira, no te lo voy a publicar, pero estoy seguro que esta novela va a marcar la historia. Sí, pero esperá, si va a marcar la historia, ¿por qué no me lo publicas vos? Hagamos un negocio todos juntos. Claro. Y no, te lo devuelven con esos elogios y bueno, es ahí cuando salen argumentos como la situación económica del país, que no importa en qué momento hablemos, siempre la situación económica del país. Salen argumentos como que en este momento no estamos en condiciones
vacaciones, porque ya tenemos la lista completa por el año. Y bueno, cuestiones así, cosa que a veces uno no entiende porque, ya te digo, si a vos te dicen, mira, esta novela le falta trabajo, esta novela o estos cuentos todavía no están para salir, o decís, bueno, está bien, lo sigo laburando. Pero hay veces que te la devuelven y te dicen, no, mira, esta novela es buenísima, yo sé que vas a ser muy exitoso con esta novela, pero no. Es más, vas a hacer historia, pero no te la puedo publicar. Y vos decís, y te quedás dudando, ¿no? Claro, te quedas dudando porque dices, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Porque si estoy recibiendo elogios, pero a su vez estoy recibiendo negativas, claro, uno no sabe si llegar, si ponerse a corregir, si seguir intentando. Sí, La verdad que como escritor... Siendo que el argentino históricamente fue un ávido consumidor de literatura, tanto de acá como del exterior, ¿no? No sé hoy día, no tengo conocimiento, pero antiguamente, 40, 50 años atrás, se consumía muchísima literatura de la temática que fuere, ¿no? Sí, es cierto eso. Además, Argentina es un país que tiene un movimiento extraordinario de lo que es la cultura, digamos, libresca. Uh-huh. Pero particularmente yo, digamos, pertenezco a una generación, por lo menos cuando empecé a intentar publicar, hace ya más o menos unos 15, 20 años, yo leía poca literatura argentina contemporánea. Uh-huh. Cuando se hablaba de literatura argentina, se mencionaban a los de siempre, que mencionamos recién, Cortázar, Borges, Sábato. Si extendemos un poco más el abanico, podríamos mencionar Soriano, Walsh, todos escritores que o ya eran muy grandes o ya habían fallecido. Lugones, siempre se mencionaban los grandes clásicos. Pero no autores que estaban siendo publicados en este momento, salvo alguna que otra excepción, que bueno, vos mencionaste así, pero autores estrictamente contemporáneos no se leía tanto. Entonces vos veías que, incluso en la Facultad de Letras, veías que se leía un montón, pero no se leían autores que estaban siendo publicados en ese mismo momento. Y eso, en los últimos años, en la última década, fue cambiando mucho. Las editoriales argentinas independientes, contemporáneas, con autores que están vivos y que están escribiendo en este momento, empezaron a crecer cada vez más. Hoy por hoy me parece que es más, no sé si llamarlo más sencillo, pero sí es más probable que un autor pueda conseguir una editorial que lo publique, más allá de toda la frustración y el esfuerzo que lleva, que una editorial acepte el manuscrito, lo lea y lo quiera publicar. Me parece que estamos mejor parados ahora que hace 20 años atrás. Para el autor que empieza, ¿no? Sí. Para el autor que empieza. Es como que quedaron atrás algunos estereotipos en ese sentido, ¿no? Sí, y empezaron a surgir un interés mayor por parte de los lectores, empezó a surgir un interés mayor por autores que están escribiendo ahora. Uh-huh. Cosa que cuando yo estaba estudiando en la facultad, veía que siempre se mencionaba a los mismos autores que ya no estaban entre nosotros, o que ya eran muy viejitos, y que ya eran clásicos. Pero autores que estaban, era como, leer autores de ahora era como un poco como perder el tiempo, ¿no? Para el lector que se estaba formando hace 20 años. Y ahora eso cambió. Ahora hay muchos jóvenes que leen a jóvenes. Muchos autores que están publicando ahora que leen autores que están publicando ahora. Y eso la verdad que está buenísimo y bueno, y ayuda un montón para poder seguir trabajando. Sí, Lucas, le comentamos a la audiencia, para quien se enganchó recién, que estamos con Lucas Berrueso. Él es licenciado en letras, escritor, docente y bueno, y está estrenando un nuevo libro que se llama Colimba. Antes de ir a Colimba, ¿tenés otro libro entre medio de Hombres Malos Usan Sombrero? Tengo, sí, Colimba es mi cuarto libro. Mi primer libro es una novela, Los Hombres Malos Usan Sombrero, de 2015. En el 2017 salió, Frente al Abismo, sí, que es un libro de cuentos que salió con una editorial de España, Erradícame. Después, en el 2020, en plena pandemia, salió Enfermos de Oscuridad, que es un libro que tiene
4 cuentos largos o 4 novelas cortas, como quieras verlo. Son 4 historias, más o menos de unas 50, 60 páginas cada una, que salió publicada por la editorial Azul Francia, que es una editorial que actualmente publica muchísimo y a muchísimos autores actuales. Hasta que, bueno, Colimba es mi cuarto libro, que es una novela, sería la segunda novela, que salió por Trapezoide Ediciones, y recién salió en julio, se hizo la presentación. Uh-huh. Recordamos que Colimba, con ese término se denominaba aquel que realizaba el servicio militar obligatorio, ¿no? Es decir, que cumplía con la ley 17.531. Y cuando te tocaba hacer la Colimba, generalmente te decían los suboficiales, oficiales, los huevos se dejan en la puerta, acá hay que callar y obedecer. Y que de esa forma te hacías hombre. Vaya forma de hacerse hombre, ¿no? Pero bueno, ¿y de qué trata Colimba? Contame un poquito, Lucas. Bueno, Colimba trata, es una novela, tiene unas 230 páginas, más o menos. Es una novela que cuenta la historia de Walter, que es un muchacho de la zona oeste, que vive en Aedo, uh-huh, y que le toca hacer la Colimba como a todos los muchachos de su generación, ¿no? Y a todos, bueno, a la mayoría, ¿no? Y comienza justamente la historia con el sorteo, cuando él se entera que le toca tierra. Y bueno, después la novela va avanzando, está lo que es la revisación médica y demás, hasta que él finalmente tiene que ir a el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Y bueno, y ahí tiene que hacer la Colimba en el año 75. Entre paréntesis, perdón por el paréntesis, pero un tristemente célebre Regimiento 3 de Tablada por numerosos motivos, ¿no? Se secuestraba, se torturaba, se asesinaba gente. Posteriormente, en 1989, pasó lo de el movimiento Todo por la Patria, el intento de acopamiento y demás, pero bueno, discúlpame que te interrumpí. Sí, Lucas. No, está buenísima las aclaraciones, está muy bueno. Y sí, totalmente. Bueno, la historia de alguna forma muestra un poco, ¿no? Esto que decís vos, que había, digamos, el personaje que está dentro del regimiento y que está cumpliendo con el servicio militar y que bueno, que hace las guardias y que está en ese día a día dentro del regimiento, empieza a notar que hay algunos movimientos extraños, ingresa gente encapuchada que es metida en un galpón del que nunca sale, y empiezan a notar que hay ciertas irregularidades, ¿no? Dentro mismo del regimiento, con digamos una amenaza constante que los mismos superiores insisten una y otra vez, que es esa amenaza subversiva que en cualquier momento puede ingresar al regimiento. Entonces tenemos a este personaje que todo el tiempo, ¿no?, vive entre la amenaza externa, la amenaza interna, la amenaza incluso entre compañeros, que con los que con algunos forja una amistad muy fuerte, pero con otros una enemistad también muy no menos fuerte. Algo así, las circunstancias lo llevaban, para decirlo en términos académicos, a estar con el culo en la mano. Totalmente y todo el tiempo. Sí. De hecho, la novela tiene un epígrafe de una novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, que es interesante porque dice justamente como que todos son sus enemigos, no tiene en quién confiar, y es un poco como cómo sufre y cómo vive, ¿no?, el personaje de Walter. Claro. Mira, tengo acá la novela, te leo el epígrafe de Mario Vargas Llosa, dice: no puedo fiarme de nadie, pensó, ¿por qué todos son mis enemigos? Y esto es un poco, ¿no?, cómo se siente el personaje en la novela. Y bueno, es un poco lo que el lector de alguna forma va experimentando con el mismo protagonista. Estamos hablando de Walter, que es el protagonista de esta novela de Lucas Berrueso, pero vos sabés que será novela, todo lo que vos quieras, pero sabés que no dista casi nada de la realidad que se vivía en los cuarteles, sobre todo en época de la dictadura, ¿no? No te entiendo. Que digo, lo que vos manifestás, o lo que vive Walter, el personaje, el protagonista de la novela Colimba, no dista para nada de lo que realmente se vivía en época de dictadura en los cuarteles.
Claro, bueno, y eso tiene un porqué. Yo para poder escribir la novela, más allá de que uno hace una investigación histórica exhaustiva, Ujú. porque la novela, si bien es una novela de terror, también es una novela una novela histórica, ¿no? Yo lo que traté de alguna forma es combinar los dos géneros, que es algo bastante inusual, porque generalmente la novela histórica es una novela realista. Entonces lo que yo traté de hacer es combinar la novela histórica con la novela de terror fantástico. Entonces hay como una especie de combinación. Pero para poder hacerlo, para poder escribir una novela histórica, uno tiene que leer un montón. Pero hay un problema. Digamos que el día a día... Hay que ver los autores que uno lee, ¿no? Totalmente. Además, en Argentina es algo, digamos, elemental eso, porque depende del autor que leas, es la historia que te cuenta. Yo trato siempre de leer de todo, pero para esta novela en particular me encontré con un problema. Es muy difícil encontrar libros de historia que te hablen del día a día de un Colima en el cuartel. Uno sí se encuentra con cuestiones, digamos, más macrohistóricas, que tienen que ver con lo que sucedía en el 75, con los conflictos sociales, con la lucha y con los ideales. Uno se encuentra con un montón de esas cuestiones, pero no se encuentra con cómo era el día a día, cómo era la revisación médica, cómo era cuando te bailaban, cómo era cuando tenías que dormir y tenías que estar pendiente con un ojo cerrado durmiendo y con el otro abierto para que no te afanaran las cosas que tenías que eran de tu pertenencia, digamos, y que si te faltaban, te perdías un franco o te castigaban. Todo eso es muy difícil encontrar en un libro de historia. Entonces, para poder llegar a ese dato mínimo, a ese dato específico y a esa cotidianidad, yo me basé mucho en las experiencias de mi viejo, que hizo la colimba, que la hizo en el 75 y que la hizo en la tablada. Entonces, hay cuestiones muy... Mirá la fuente, ¿eh? Claro, hay cuestiones muy detalladas que tienen que ver con la experiencia de mi viejo en esas circunstancias. Entonces el lector se va a encontrar, y de hecho a mí me lo han dicho, ahora que la novela está haciendo su camino, que ya hay gente que la está leyendo, me han dicho, personas que no han hecho la colima, me han dicho, la verdad que te agradezco porque es una forma de conocer algo que yo desconocía. Porque insisto, no es algo que uno suele encontrar en libros de historia, porque tiene que ver con algo muy específico y con algo muy, digamos, muy cotidiano que uno no se encuentra cuando lee los libros de historia. Entonces, la gente dice, mira qué loco, no sabía cómo era la revisación médica, no sabía cómo era cuando llegabas y te ablandaban, no sabía cómo eran las guardias. Todo eso en la novela está, y está puesto de una forma muy detallada, porque me basé en relatos directos de personas que lo vivieron, y muy fundamentalmente y principalmente de mi viejo, que además sufrió muchísimo la colima. Para él fue una experiencia, te diré, prácticamente traumática, directamente traumática, y eso hizo que durante muchos años él nos contaba historia de su paso por la colimba, cuando yo era chico incluso. Entonces, cuando quise escribir todas esas historias, volvieron, y bueno, por suerte todavía tenía a mi viejo para que me dé una mano con esos detalles, así que es una novela que yo no hubiese podido escribir sin mi viejo. Sí, cosas terribles se vivieron dentro de lo que era el servicio militar obligatorio. Lucas, nuestra operadora, es decir, Diana Álvarez, hace rato que me viene haciendo señas que ya nos pasamos exactamente casi 8 minutos del corte. Yo te agradezco muchísimo la comunicación. Entonces, si alguien googlea Lucas Berrueso, Colimba, va a encontrarse con los lugares donde puede conseguir Colimba. Sí, y si no, directamente trapezoide.ar, que es la editorial, ahí está toda la información para poder comprarla, y si no, me busca a mí, Lucas Berrueso, en mis redes sociales, ahí sale todo, en Google sale todo. Está bien. Che, bueno, Lucas, discúlpame que es un poco abrupto el final de la nota, no es lo que estilo, pero bueno, nos hemos pasado ya mucho tiempo del corte. Te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, y recordemos para todos, Lucas Berrueso con su novela Colimba, que, a ver, dicho objetivamente, Lucas, ¿es una novela que merece ser leída? Absolutamente. Bien, vamos, carajo. Muy bien. Bueno, dale. Te mando un abrazo enorme.
Es muy bueno para conocer un momento histórico importante que, bueno, que La Voz de los Colimba, tu programa también muestra, que yo también estoy descubriendo ahora, y la verdad que te agradezco muchísimo, Ricardo. Te mando un abrazo enorme, loco. Abrazo enorme para vos y para todo el equipo y la audiencia. Gracias. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y así pasaba Lucas Berrueso, autor de la novela Colimba. La verdad que me encantó charlar con él. Vamos a ir ya al corte de la radio, que nos pasamos hace media hora más o menos. Vamos, Diana.